2, la misma escritura que leímos anoche, pero ahora es más corta lo que vamos a leer. Lucas capítulo 2, versículo 8. Hasta el 14. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios todopoderoso, en esta mañana, Señor, una mañana de resurrección, porque fue una mañana como esta, cuando tú, Señor, resucitaste de los muertos para darnos la vida. Señor, en esta mañana te damos la alabanza y la gloria. Te damos gracias por esta iglesia, por tu pueblo, por tus hijos, Señor, por nuestros amados hermanos que han venido, han sido traídos hasta aquí. Señor, te damos las gracias por eso. Y en esta mañana, de una manera humilde, me pongo en tus manos para tu gloria, tu alabanza, Señor, que tú le hables a tu pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dios les bendiga. Quiero continuar con el tema que empezamos hablando anoche. Este tema que es una pregunta: ¿por qué tuvieron que ser pastores? Y encontramos que en el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, ciertamente hubo un día cuando Él nació. En sí, la fecha con exactitud no la sabemos, no la tenemos. A Dios no le plació que esa fecha sea conocida. No sabemos cuándo fue que Él nació, pero un día nació Él aquí sobre la tierra. Vimos que María, cuando estaba con los dolores, no había lugar en la posada, que fue llamado el mesón. Solo había lugar
en el establo. El establo era, pues como se conoce aquí, el corral donde estaban los animales, donde los viajeros ponían a los caballos, a los camellos, a los asnos, allá entre ese lugar para ser alimentados, para darles agua. Estaban ellos en aquel lugar. Allá la palabra enseña que Jesús nació en aquel establo. Solamente quizás unas pocas personas y los animales. Pero en ese momento, cuando él había nacido, Dios le dio el aviso, mandó a un ángel, un mensajero, para darle el aviso a la gente más humilde. El profeta pregunta, ¿por qué tuvo que ser a ellos? Los primeros que se enteraron de que había nacido el Salvador. El profeta dice, los grandes teólogos no lo hubieran aceptado. Los grandes teólogos no lo hubieran creído. Y tan solo al ir a ese lugar y entrar a ese lugar, lleno de la comida de los animales, los desechos de los animales, el olor que despedía ese lugar, no era nada agradable. Entonces dijo el profeta, los teólogos no hubieran entrado a ese lugar, no hubiera sido de su agrado entrar a ese lugar. Por eso Dios mandó a darles el aviso a la gente más humilde, que eran pastores, que ya leímos que vigilaban, velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, aquellos pastores no estaban durmiendo, estaban muy pendientes del rebaño. Ellos escucharon el mensaje del ángel. Cuando el ángel les dijo, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Os ha nacido en la ciudad de David, porque la ciudad de David era la ciudad de Belén. Y la palabra Belén, de acuerdo a lo que dijo el profeta Miqueas, la más pequeña de las regiones y ciudades de Judá, pero de ti saldrá el que apacentará a mi pueblo. Y el que apacienta es el pastor. Él es el que apacienta. Él es el que les enseña también para tener paciencia. Ser paciente, ser apacentado. Cuando habla la palabra que sería el apacentador, se estaba hablando que el que iba a nacer, el que iba a salir de allá. Cuando el profeta predica, ¿por qué la pequeña Belén? Él dice, porque Belén quiere decir en hebreo, la casa del pan de Dios. Y Jesús dijo una vez en San Juan 6, yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo para que todo aquel que me come tenga vida eterna. Y no solo eso, ¿verdad? Dijo, y yo le resucitaré en el día postrero.
Entonces Él es el pan de Dios, el pan bendito. Amén. Él dijo, no como vuestros padres que comieron el maná y están muertos. El que come de este pan vivirá por siempre. Hablando que es Él el dador de vida. Miqueas dijo que nacería de esa pequeña ciudad el apacentador, o sea, el buen pastor. El Espíritu Santo que entró en Miqueas un día entró en David. David, el salmista, el rey. Y él dijo una vez, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, me hará descansar. Amén. Y delicados pastos, aprendimos que delicados pastos es lo que come la oveja. La oveja tiene que ser alimentada. El bebé tiene que ser alimentado por su madre. Tiene que darle el pecho. Y ese es un tipo de Dios. Dijo el profeta, ese es un tipo de la fuerza que recibió Abraham. Al hablar del Shaddai, la palabra es Ashad, habla de pecho, seno, el pecho que amamanta. Entonces a Abraham le fue dicho que yo soy el Todopoderoso, de donde él obtiene su fuerza como el bebé. El bebé es alimentado, Dios también nos asemeja como niños. Cuando se nos van las fuerzas, Él es el pecho que amamanta. Y cuando se habla de que somos sus ovejas, Él es el pastor y somos sus ovejas. Entonces, por eso habla la palabra que sería el apacentador, porque también dijo el profeta, ¿por qué tuvo que ser a pastores? Los teólogos no hubieran aceptado eso, pero el pastor está acostumbrado a las ovejas. Donde hay ovejas, tiene que haber un pastor. El profeta dice, a esos pastores ellos eran analfabetas. Ellos no tenían la educación que tiene el mundo. Pero ellos solo una cosa les interesaba, estar con sus ovejas. Tener compañerismo con sus ovejas. Por eso ellos al oír la palabra que habló el ángel, ellos corrieron a la ciudad de Belén. Y encontraron exactamente lo que el ángel les dijo. Encontraron al niño, a María. Ellos supieron que ese mensaje era la verdad. Encontraron al Cristo en aquel lugar. Entonces, esos pastores fueron llamados. El profeta dice, la primera vez que ángeles cantaron en una celebración fue en el cielo. Anoche lo vimos cuando Dios creaba todas las cosas. Dice que las estrellas del alba alababan. El profeta dice también los pastores, o sea, también los ángeles alababan. Amén. Allá en el cielo, cuando estaba la creación, ángeles cantaron en el cielo. Pero la primera vez que ángeles cantaron en la tierra fue a pastores. No le cantaron a los incrédulos.
La primera vez que cantaron en la tierra fue a pastores. En el nacimiento de Dios, Emanuel, los primeros seres humanos que alguna vez hayan escuchado a un ángel cantar fueron pastores humildes. Y también me pregunté, ¿por qué pastores? Porque ellos oyeron el canto del ángel, el mensaje del ángel y después el canto de muchos ángeles. Ellos vieron a las huestes celestiales cantarles. El profeta dice, porque también estaban haciendo una oveja. Por eso ellos fueron, porque también el Señor es representado como una oveja. También es representado como el Cordero. Se habla el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador, por lo cual por medio de su sangre Él ha podido lavar nuestros pecados. Por eso los pastores fueron, porque una oveja también había nacido. En la Biblia dice el profeta, toda la redención, el mensaje de redención ha sido dado por pastores y a través de ovejas. Amén. Quiere decir, el pastor, Dios lo puso. Nació con ese don, nació con ese ministerio. El pastor no tiene que ir a una escuela, a un seminario, a aprender teología. Cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase, te ordené y te di por profeta a las gentes. Entonces Él es un hombre especial. Él nació bajo esa señal, nació con ese ministerio, nació con ese sentir que un día estaría para alimentar a las ovejas de Dios. La oveja necesita alimento de oveja. Y el mejor alimento para una verdadera oveja es la palabra de Dios. El pastor sabe qué alimento, qué clase de tema necesita la oveja para alimentarse y para crecer. Pero Jesús, nuestro Salvador, también fue representado como oveja y también fue representado como el pastor. Vamos a leerlo, así como está sentadito. Busque conmigo Isaías 53. Fue tanto el Espíritu de Dios en Isaías, que una vez un gobernante de Etiopía se confundió. Le preguntó a un diácono, ¿de quién hablaba el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Porque fue tanto el Espíritu Santo en Isaías. El etíope pensó que Isaías lo hablaba de sí mismo. Él no podía entender que era Dios, el Espíritu de Dios en Isaías. Isaías 53:6 dice así: más, o sea, es
Sí, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta allá. Él es el cordero, Él es la oveja. Cuando estaba naciendo esa oveja, el ángel le dio el mensaje a pastores. ¿Por qué tuvo que ser a pastores? Porque el que estaba naciendo era la oveja. Y donde estaba la oveja, tuvieron que ir pastores. Porque ese es el misterio de la redención. Dios naciendo en su tabernáculo en la tierra. Pastores estaban allá con esa oveja. Y cuando la oveja está naciendo, cuando la oveja está en el altar, llorando, derramando lágrimas, quizás moqueando, babeando, por el fuego de Dios, el Espíritu de Dios que cae, el pastor está también, orando por ella, orando por él. Porque ese es el misterio de la redención. Esa es la redención en la Biblia, pastores y ovejas. Ahora, lo que leímos, como oveja fue llevado al matadero. Dijo el profeta, Jesús fue guiado al matadero. Porque él también fue una oveja. Así como el Espíritu Santo, la paloma, guió al profeta Juan el Bautista, así también Cristo fue guiado al matadero. Como oveja no abrió su boca, también fue guiado al matadero. Y cuando una oveja ha venido a Cristo, cuando es un hermano, es una hermana, es un joven, es una muchacha, pero es un hijo de Dios, por ese hijo de Dios hay un pastor. Cristo ya pagó por él. Él derramó su sangre, Él pagó por él en la cruz, Él perdonó sus pecados, Él lo ha traído. Él no pudo venir solo, Dios lo ha traído a su presencia. Pero una oveja no se puede guiar sola. No fue hecha para eso. Necesita del pastor. Y anoche le mencioné que no se trata del hombre, sino es el ministerio que Cristo puso allá. La oveja viene, se sienta y pregunta. Y yo he visto que el éxito, la bendición que se lleva siempre la oveja es por su confianza. Cuando dice, se sienta y platica y llora y se desahoga y derrama sus lágrimas y dice, hermano pastor, hay un espíritu que me está fastidiando, no sé cómo vencerlo, no puedo más, es algo que me agobia, me acaba. En ese momento el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo entra, Él recibe, aquel hermano recibe un consejo, porque es Dios hablando en esa boca, es Dios pastoreando su vida. El Espíritu Santo
guió a la oveja al matadero. Nosotros somos ovejas, considerados ovejas. Y recuerde usted, también decimos que el matadero, la palabra en la Biblia es el Jordán. Porque Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. El mismo Juan dijo en San Juan 1, y yo no le conocía. Dijo el profeta Juan, hijo de un sacerdote y de una mujer piadosa llamada Elizabeth. Y dice que Elizabeth era pariente de María. Y el profeta ha hablado que de alguna manera, pensando en la parte humana, se dice que pudieran haber sido parientes, hablando de la parte humana. Ve, aunque en realidad todo fue creado por Dios. Pero Juan nació, desde muy pequeño aquel profeta fue llevado al desierto para ser preparado por Dios. Dios lo preparó toda su vida. Toda su vida lo entrenó solo para un mensaje corto, para un mensaje rápido, para un ministerio de 6 meses. Oh hermano, Dios es soberano, Él sabe lo que Él hace, a Él nadie lo puede instruir. Apareció el profeta, le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres Jeremías? Él dijo, no, yo solo soy la voz que clama en el desierto, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. ¡Aleluya! Dijo Juan, yo no le conocía, en realidad nunca le había visto, él no sabía quién era, pero el Espíritu le dijo, Juan, yo te lo muestro, yo te revelaré quién es. ¡Aleluya! Por eso apareció la paloma, el Espíritu Santo, para guiar al profeta. Y el Espíritu le dio una señal. Juan decía, Señor, ¿quién es Él? No lo conozco. No sé quién es Él. Lo estoy precursando. Estoy precursando su primera venida. Pero no sé quién es Él. Nunca lo he visto. ¿Cómo lo sabré? Hay tantos varones. Dios le dijo a su siervo Juan, sobre quien vieres descender al Espíritu Santo y que mora en él, ese es. Por eso Juan un día lo vio, tuvo la visión, él vio la paloma. Entonces él lo señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí la oveja, he aquí el Cordero, he aquí por el cual los pastores vinieron. ¡Aleluya! Y Juan le dijo con toda humildad, sabiendo que era su rey, tú vienes a mí para ser bautizado, cuando que yo debería ser bautizado por ti. El Señor le respondió, Juan, deja así ahora, porque nos conviene cumplir toda justicia. El profeta dijo, el sacerdote en el Antiguo Testamento, antes de ministrar, tenía que ser lavado. Y el sacrificio del cordero, el cordero, antes de ser ofrecido, tenía que ser lavado. Por eso le dijo Jesús, nos conviene cumplir toda justicia. Jesús es la palabra tenía que cumplirse, por eso fue bautizado. Él no tenía pecado, él estaba limpio, él es puro, él es limpio, pero para cumplir la palabra, aleluya. Él se bautizó, y quiero decirle que el Espíritu Santo lo siguió guiando. La primera vez él entró a las aguas del río del Jordán.
La palabra Jordán significa muerte. Después, el Espíritu Santo lo llevó un día y él murió, fue ofrecido, fue clavado en la cruz, fue levantado entre el cielo y la tierra, pagó su vida, el sacrificio más grande, el precio más grande que alguna vez fue pagado en la historia de la humanidad, el Todopoderoso en aquel tabernáculo dando su vida por nosotros. Él fue puesto en la cruz. El Espíritu guió a la oveja, guió al cordero, al matadero. Entonces las ovejas no se pueden guiar solas. Si algún hermano o hermana piensa o cree que tiene la capacidad para pastorearse solo, está en un error. Porque a una oveja Dios nunca le dio eso. Usted necesita ser guiado. Usted siempre necesita la palabra. Y como le dije anoche, Dios no se equivoca, Dios no falla. Al poner un pastor en el púlpito es porque Dios lo tiene equipado, lo tiene listo, lo tiene preparado para traerle siempre la palabra. Y esa palabra a usted lo va a guiar a la muerte, a morir a sí mismo, a nacer de nuevo. ¡Aleluya! A ser cambiado. Por eso, cuando viene la hermana llorando y dice, hermano pastor, necesito hablar con usted. Y toma su silla, el pastor se sienta con ella. Eso, mis hermanos, eso es la palabra. Eso es la Biblia. Ese es el mandamiento de Dios. Esa es la redención. Pastores y ovejas. ¡Aleluya! Amén. Entonces, vamos a ver en la Biblia estos casos. Tengo aquí unos caracteres y vamos a verlo. Todo en la Biblia habla de esta redención. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 2, vamos a ver por qué desde el principio, desde el huerto en el Edén, fue expresado esto. Vamos a verlo. Génesis 4, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Le hago una pregunta? ¿Por qué Dios aquí resalta el oficio de Abel? ¿Será que fue casualidad? No. En Dios no hay casualidades. ¿Por qué enfáticamente dice, fue Abel pastor de ovejas, fue Caín labrador de la tierra? Porque al hablar de pastor se habla de un tipo, del buen pastor. Y si hay ovejas, se habla de un tipo, de la novia. Hay una iglesia, hay un rebaño que tiene que ser guiado a la palabra. Amén. Y le voy a decir algo. El pastor está muy bien entrenado y preparado por Dios. Su escuela ha sido Dios.
Porque el pastor, para llegar a serlo en la iglesia, él primero fue oveja. Y la mayoría de mis hermanos consiervos pastores me han dicho, primero fui oveja, después han sido diáconos, han sido síndicos, hasta llegar a ser el pastor, un hombre que Dios lo ha preparado toda su vida para alimentar, repartir la herencia por medio del Espíritu de Dios a la iglesia y para que esa oveja sea guiada al matadero, a la muerte de sí mismo, para nacer de nuevo en Cristo. Ese es el alimento. Entonces, él fue pastor. Y vamos a ver, ahora vamos a Génesis, capítulo 46. Vamos a ver que el oficio de ser pastor no avergonzó a esos hombres. Génesis 46. Dice así, Génesis 46, versículo 31. Mire lo que José el patriarca, mire qué le dijo a sus hermanos. Dice así, Génesis 46, 31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare, véalo bien, y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Miren lo que su hermano les dijo que digan. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ellos fueron instruidos. José les dijo, no mencionen que son pastores. No digan que son pastores. Los egipcios odian a los pastores. Esa palabra pastor aquí no la mencionen. Digan que son ganaderos. Ellos en humildad dijeron, está bien. Pero vamos a ver Génesis 47:1. Su hermano les dijo, no digan que son pastores. Pero el profeta dice, toda la redención en la Biblia es a través de ovejas y pastores. Vamos a ver, versículo 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos, tomó 5 varones,
y los presentó delante de Faraón. José ya les había dicho, ya lo saben, cuando el rey les pregunte en qué trabajan, digan que son ganaderos. Pero ellos eran israelitas, ellos eran hebreos, ellos sabían, ellos tenían ese temor en su corazón. Y Faraón, verso 3, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Ellos se pararon, ellos dijeron la verdad, ellos no se avergonzaron, ellos hablaron. El profeta dijo, ¿por qué? Porque esa es la redención en la Biblia. Ovejas y pastores, ovejas y pastores. ¡Aleluya! Amén. Entonces, en una iglesia también se conoce como un rebaño, porque ese rebaño están reunidas todas las ovejas. Amén. El profeta dice, las ovejas todas juntas comen, se alimentan. Pero usted sabe que en una iglesia normalmente hay problemas. Y no es que sea algo fuera de lo común. A veces mis hermanos me llaman por teléfono a la casa. ¿Cómo estás, hermano?, me dice. Bien, le digo, gracias a Dios, muy bien. Y me han preguntado, ¿hay algún problema? Bueno, problema no, les digo, nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal. Amén. Porque un pastor es un apacentador. Fue puesto para alimentar. Fue puesto para atender los problemas de la iglesia. Y si la oveja está siendo perjudicada por un espíritu, que es un lobo rapaz, pero se lo calla, se lo guarda. Dice, es que me da pena contárselo al hermano. Yo te pregunto, ¿cómo te podrá ayudar Dios si no tienes confianza? Yo veo que un esposo cuando viene de trabajar bien cansado, se sienta, se quita las botas. Ve, lo primero que dice, mi comida. ¿Por qué le pide a su esposa su comida? Porque tiene confianza. Y su esposa viene y le pregunta, ¿quieres tu cena? ¿Quieres tu baño? Ve, ¿por qué a la hermana no le da pena preguntarle? ¿Ve? Es su esposo, él es el que la alimenta, él es el que la sustenta. No le da pena, ella tiene confianza. Anoche mencioné en el mensaje, ¿cómo puedo vencer? Dijo el profeta, su pastor es un esposo, hablando espiritualmente, para su vida espiritual. Entonces no tiene por qué darte pena. Tú tienes que decir, hermano, tengo esta necesidad, tengo este problema, necesito hablar con usted. Esa es la oveja que recibe alimento de la palabra, que es prosperada. ¡Aleluya! Y te voy a decir una cosa. Dijo el profeta que en las ciudades de Israel, prácticamente en todas las ciudades de Israel, como Silo, Ramot de Galat, Sión, Samaria, todas las ciudades, la mayoría eran ciudades amuralladas, pero estaban en las esquinas las torres. Había una torre principal, había una torre muy alta,
Y eso de altura tiene un significado en la palabra. Porque toda la ciudad, habían hombres, habían mujeres, habían niños, habían ancianos. Pero estaba el muro altísimo, estaba la puerta cerrada, estaba la torre, y en la torre había un hombre, había un guardia, había alguien que estaba las 24 horas, no dejaban esa torre sola, siempre había alguien, porque estaba mirando al horizonte. Entonces, él miraba a lo lejos. Tenía una vista excelente. Él no podía dormirse, porque él vigilaba sobre las vigilias de esa ciudad. Dijo el profeta, si venía un pueblo, un enemigo para atacarlos, destruirlos, aquel vigía dice que a distancia, a gran distancia, podía ver. Inmediatamente tocaba la trompeta, inmediatamente daba el aviso, la guardia inmediatamente se preparaba, hombres se apostaban allá en el cerco con las flechas, los flecheros, inmediatamente preparaban las armas, porque él había dado el aviso que venía el enemigo. El profeta dijo, el Espíritu Santo ha puesto hombres en la iglesia, pero hay un ministerio que está más alto que toda la iglesia. Él tiene una vista excelente, él puede ver el pecado, él puede ver el peligro, él puede ver cuando algo anda mal, él está para advertirle, aleluya. Y todavía sí hay gente que dice, pues ya me lo dijo el hermano, pero de todas maneras lo voy a hacer. Pues prepárate para una desgracia que te espera. Porque esa persona no puede calificar como oveja. La oveja no se puede guiar sola. La oveja tiene que tener un pastor que lo guíe con la palabra. Intenta guiarte tú solo y verás en qué problema te vas a meter. Dice el profeta que cuando fue una vez él, parece que es en la India, que un hermano lo estaba llevando en un jeep, esos que no tiene el techo, está descubierto. Y dice que de repente vio que en una avenida muy traficada, el tráfico se detuvo. Se formaron filas de carros. Y él le preguntó al hombre, ¿qué pasa? Al que manejaba. ¿Por qué se detienen? Pero alcanzó a ver, dice que hasta la policía detuvo el tráfico. Porque un pastor estaba cruzando la calle con sus ovejas. Todo el tráfico se detuvo. El profeta dijo, eso me recordó lo que Jesús dijo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. La voz de un extraño no seguirán. Hay una novia alimentada con la palabra. Ella recibe la palabra. Ella recibe el alimento de oveja. La voz de un extraño, una voz contraria, no la recibirán. Ellos son ovejas de la palabra, alimentados con la palabra. Ninguna interpretación privada de alguien recibirán. Ellos se quedan con este mensaje, como está hablado, como está escrito. Porque siempre vienen lobos rapaces, te presentan un folleto con un párrafo que los hace fuertes. Pero una verdadera oveja le dirá, ¿sabes una cosa, lobo? Yo no como una interpretación. Pero si a mí me explicas eso
desde la primera página hasta la última página, lo voy a poder entender. Porque es la palabra, es el alimento de la novia, es el alimento que Dios trajo para mí, para guiarme a las aguas de la muerte, avanzar en la repartición de mi herencia. ¡Aleluya! Pero solo un párrafo, y con eso fabricar una doctrina para llevar discípulos tras sí, no funciona. Dijo el profeta que el pastor una vez lo observó, cuando ya era muy tarde, empezó a llamar a todas las ovejas para entrar al corral. Dice que cuando él llamó a la última, él entró y dice que se acostó en la puerta, en la entrada. Qué tremendo, qué precioso. Todas las ovejas estaban en el redil, en el corral, el rebaño entero, y él estaba acostado en la puerta, guardando la puerta. Dijo el profeta, nadie podía entrar si no entra por la puerta. Nadie podía entrar, porque el que entre tenía que pasar con él primero. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. ¡Aleluya! Y esa es una iglesia. En una iglesia, dijo el profeta, la autoridad más alta, el orden más alto, la autoridad completa de la iglesia es el pastor. Eso es la Biblia, eso es la palabra. ¡Aleluya! Y todo el que entra, pero se brinca la cerca, se brinca la albarrada. Jesús dijo, el tal es ladrón y salteador. ¿Cómo pudiera ser que un hombre llamado predicador de este mensaje llegara directo a tu casa y tratara de enseñarte o convencerte con algo que no está saliendo de este púlpito para ti? Tú podrías preguntarle, mire, le quiero hacer una pregunta, ¿ya fue con nuestro pastor? Porque si usted es un predicador, me imagino que lo debe usted de saber, que cada iglesia hay una puerta y que esa puerta es el pastor, y para entrar a la iglesia hay que entrar por la puerta. Si usted lo hace, Dios lo bendecirá. Si se brinca la albarrada, es ladrón y salteador. ¡Aleluya! Y cuando es ladrón y salteador es el lobo. Y para el lobo lo que está preparado es una piedra para tirarle. Porque él no puede ser algo enviado por Dios entrando de esa manera. Un predicador visita una ciudad donde él va a una iglesia. ¿Sabe qué cosa? No sería bueno llegar y andarme paseando y paseando y paseando en esa ciudad por varios días. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que reportarme en la puerta. Yo tengo que tocar a la puerta. Yo tengo que entrar a esa iglesia por la puerta, que es el pastor, porque Dios lo puso. Él merece respeto. Él es la puerta, Él es la entrada. Dios lo puso para eso. ¡Aleluya! Pero así me he encontrado con gente. Me pongo a pensar, ¿y si de tanto andar de paseador le pasa algo? ¿Quién va a responder por él? ¿Lo ve? Pero aquel creyente que se sujeta al orden de la palabra no tiene problema. Porque él sabe que para entrar a aquel rebaño hay una puerta. Y esa puerta es el pastor. No hay dos puertas, es una. Porque Jesús lo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Bien, entonces quiero leer una escritura
En el libro de Hebreos, estas escrituras el profeta las habla también en el mensaje, el libro de Hebreos. En el libro aquí de Hebreos, capítulo 13, al rato no me venga el muchacho que no tiene pastor. Que usted me diga, no tengo pastor, pues serás un chivo. Porque las ovejas tienen pastor. Las ovejas saben dónde reciben su alimento. Y saben que hay alguien que está para apoyarlo. Hebreos 13, ahorita le voy a decir algo sobre el guardia. Hebreos 13, versículo 7. Ya lo vimos en Génesis, ya lo vimos en Isaías, ahora en Hebreos. Porque el profeta dijo, en toda la Biblia, la redención está ovejas y pastores. Entonces, eso es la verdad. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. A eso somos llamados. Amén. La palabra sigue con el dedo en el renglón. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ese ministerio Dios lo puso en una vida salva, en un creyente, en uno que fue oveja, en uno que ha caminado, en uno que ha sufrido, en uno que tiene experiencia, en uno que ha estado cara a cara en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y yo lo he visto en mi propia vida. Casi siempre cuando viene un ataque del diablo, llámese como sea, enfermedad, problemas, lo que sea, la mayoría de las veces, primero soy yo. Si es enfermedad, casi siempre me da primero a mí. Si es problema, siempre primero yo. Y me toca sufrir, me toca soportar. Cuando un hermano viene tiempo después y me dice, hermano, tengo este problema. Cuando él me dice eso, lo primero que viene a mi mente, a mí ya me pasó. Y le digo, sí, hermano, se siente terrible. Otro, hermano, estoy enfermo. Le pregunto, ¿qué tienes? Tal enfermedad. Me quedo pensando y a los varones les digo, sí, hermano, ya me pasó, ya me dio. Ve, se siente. Y cuando hay un problema, ¿cuántas veces viene la oveja y dice, hermano, hace varias noches que no duermo, estoy afligido, estoy llorando, se me va el hambre, se me va el apetito, estoy perdiendo peso? A veces mejor me lo guardo para no decirle, hermano, a mí ya me pasó. Muchas veces he llorado, me he tragado mis lágrimas, me he enfermado, he sentido morirme. Pero Dios, el Todopoderoso,
El buen pastor me da fortaleza, me da la fuerza. Cuando viene la oveja, hay una palabra, hay un pan de vida para darle, hay una palabra para decirle, porque fui primero, fui delante, estoy alto, lo puedo sentir. ¡Aleluya! Por eso, el vigía, el guarda, le dije, está más alto que toda la ciudad. Él puede ver el peligro. Y cuando un hermano viene, a veces los jóvenes jugando, ¿verdad?, contentos, eso está bien, ellos son jóvenes, no tengo nada en contra. Pero pasa su pastor y le dice, ven acá. Y él, por respeto, sí, hermano, ten cuidado, no estés haciendo eso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque su pastor está más alto, mucho más alto. Y todavía hay gente que contesta, ¿pero qué tiene? Si no tiene nada de malo. No te estoy preguntando si tiene de malo. Te digo que es peligroso. No lo vuelvas a hacer. ¿Lo ve? Y aquel joven siente la autoridad. ¿Por qué te lo dice? Porque él está más alto. Él puede ver el peligro. A veces un hermano y su esposa tienen un hijo y lo consienten de más. Y el pastor viene y ve que ese niño llega a ser un adolescente y empieza a tomar un mal camino. El pastor viene y le dice al papá, a la mamá, a los padres, le dice, ¿saben una cosa? Ese muchacho, esa muchacha, aguas. Si ahorita no lo ven, van a recibir un golpe terrible. Y te digo una cosa, la sabiduría está allá. Eso de aguas es cierto, no tarda mucho y ahí vino el problema. Ahí están los padres llorando, enfermos, afligidos, sufriendo. Y el pastor aparece y dice, hermano, no te lo dije. No te lo dije, hermana. No te lo dije que no hagas eso, pero no hiciste caso. ¿Ahora qué? Pues sufre las consecuencias de tu rebelión. No fue culpa mía, yo te lo dije. ¿Lo ve? Es tremendo. Eso es algo tan fuerte. Otra escritura, allá mismo, Hebreos 13, ahora versículo 17. Si alguien dijera, no tengo pastor, está grave su caso. Hebreos 13, 17, ¿lo hallaron? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque hay un ministerio allá que es el mismo Señor, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. A veces la oveja en estos tiempos, dice el hermano, voy a dar una vuelta, voy a salir, me han invitado, quiero ir a una iglesia, quiero visitar a un pastor, a unos hermanos. Él sabe que en la iglesia hay una puerta. Él no se brinca a la albarrada, él sale correctamente, él sale por la puerta. Hermano pastor, quiero viajar, quiero salir. ¿Usted qué me aconseja? Esa es una verdadera oveja. Hay gente que ha llegado conmigo, hermano, le vengo a avisar que voy a hacer esto. Nomás le lo estoy diciendo para que usted lo sepa. Y yo le digo, está bien, hermano, adelante. Nomás te digo una cosa, si fracasas, es tu problema. Punto. ¿Ve?
ese más huele a chivo. Aunque se llene de desodorante y de loción y de perfume de rosas, sigue oliendo a chivo. ¿Ve? Los chivos son rebeldes, pero las ovejas tienen mansedumbre, se dejan guiar. ¿Ve? ¿Y cuántos casos ha habido que el pastor le dice, sabe qué hermano, sabe qué hermana, me acabo de enterar que en esa reunión van a haber problemas, le pido en el nombre de Jesucristo que no vaya? Y el hermano ya estaba hasta enmaletado, ya tenía el dinero, su cartera bien gordita que con trabajo se dobla. Ya había roto su cochinito, ya había cambiado su dinero. La hermana, todas las gallinas que vendió y sus sembrados que vendió, ya tenía su cartera bien gordita. Ya hasta su ropa se había mandado a hacer y sus zapatos ya se había comprado. Y su pastor le dice, les pido en el nombre de Jesucristo que no vayan. Sé que van a haber problemas. ¿Por qué te lo dice? Porque Él está más alto. Él puede ver el peligro que tú no puedes ver. Y el hermano dice, ¿verdad? Casi aporrea su pie. ¡Ay! Pero si ya tenía el dinero, ya había comprado todo. Hasta mi refresco y mi sabrita para el camino. Pues cómetelo en tu casa. Y como le digo a los hermanos, sí, cómetelo, y si me invitas, mucho mejor. ¿Ve? Pero una verdadera oveja tiene la naturaleza de obedecer. ¿Ve? Y te voy a decir algo. Un pastor muchas de las veces no tiene que darte tantas explicaciones. De repente aparecen dos muchachas, hermano, nos invitó tal muchacha, y el pastor sabe que esa muchacha tiene mal testimonio, anda en malos pasos, y le dice, ¿saben qué, hermanas? No deben de ir, no se los recomiendo. Y ellas se quedan viendo las caras. ¿Y por qué, hermano? Porque no, ya se los dije, entiéndanlo. Pero explíquenos por qué, ya les dije, no les conviene. Y yo no entiendo la gente, la necedad. ¿Por qué quieres sacárselo? ¿Por qué quieres preguntar? Pero explíqueme por qué. Ni un explíqueme. Si tu pastor ya te dijo que no, es punto. A ti te toca obedecer. ¿Cuánta gente llega conmigo? Hermano, que por acá que me invitaron. Un momento, ¿dónde estás yendo? Le digo. Ahí donde te tienen invitado, niegan la palabra. Y el hombre que está al frente es un adúltero, tiene mal testimonio. ¿A dónde vas? ¿Ve? Y la gente, mire, ya está inflado cuando se le dice eso. Hermano, no lo sabía, pues ya lo sabes. ¿Y para qué le vas a buscar 3 pies al gato? ¿Y para qué le vas a buscar mangas al chaleco? Y como decía un predicador ya difunto, ¿y para qué voy a buscar lo que no he perdido? Le digo, no te preocupes, compañerismo, dijo el profeta, nuestro compañerismo va tan lejos como vaya la palabra. Si la palabra no va, ¿dónde vas tú? ¿Ve? ¿Y cuánta gente ha sabido que dice no? Pues aunque me dijo que no, me voy de todas maneras. Y lo han hecho y han pagado las consecuencias. Amén. Terribles, hermano. Que si hubieran obedecido, Dios los hubiera guardado y los hubiera bendecido. Hay gente que viene llorando, hermano, me pasó lo que usted me dijo. No te lo dije, le digo. Y otro viene a pedir un consejo, y de encima que le doy el consejo, de todas maneras va a hacer lo que ya tenía pensado hacer. Una vez le dije, entonces ¿para qué pregunta? Si ya tenía trazado su rumbo, ya tenía trazada la idea. Ya estaba decidido que lo iba a hacer, entonces ¿para qué me pregunta? Estuvo de más el consejo, le digo. Ahorita ve la consecuencia. Es tremendo. Por eso un profeta dijo, la redención está basada en pastores y ovejas. Amén. Ahora vamos a ver en el libro de Judas,
para aquellos que se creen saberlo todo. ¿Cuánta gente? Pero ¿por qué no? Le digo, mire, no le puedo decir más, nomás le digo que no conviene y punto. Pero si usted le busca, le va a encontrar. Judas es una epístola universal, no tiene propiamente número de capítulos. Amén. Se marca por versículos. Judas 12. Quiere decir versículo 12. ¿Lo hallaron? Vamos a leer desde el 11. Aquí Judas está hablando de gente que no anda bien, de gente que anda en un camino de perversidad. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestros convivios, que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿qué dice? Se apacientan a sí mismos. Se mandan solos, se pastorean solos. Nubes sin agua, llevadas para acá, para allá por los vientos. Árboles otoñales, vamos a decir toño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Es algo grave, hermano. Es algo grave decir no tengo pastor. Es algo grave decir yo voy donde quiera, me guío como quiera. Es algo grave. Aquí Judas lo condena, lo ataca, se apacientan a sí mismos, pero una verdadera oveja, ella tiene pastor, ella está sujeta a la palabra, ella está sujeta a la redención de la Biblia, aleluya. Porque es una oveja que se deja guiar por el pastor. Entonces, dijo el profeta en el mensaje Apocalipsis, en el libro de la Revelación, su pastor, cuando se para en la plataforma, él es el ángel de Dios a la iglesia. Eso es la palabra. Porque aquel hermano tiene un ministerio, por eso merece respeto, porque tiene un ministerio, es un hombre especial. Cuando se para en la plataforma, ciertamente es un hombre, pero el Espíritu Santo viene y entra en ese ministerio, porque ese ministerio es Dios, es el mismo Señor. Cuando se para en la plataforma, es el ángel de Dios a la iglesia. Amén. Entonces, cuando usted escucha la palabra, está oyendo algo que baja fresco del cielo para usted. Entonces, es así que toda la redención está puesta en pastores y ovejas. Entonces, nunca lo olvide. Manténgalo siempre de esta forma, sujeto a la palabra. Manténgalo siempre así. Y Dios le bendecirá. Siempre el hermano, la hermana, el joven, la muchacha, recuerde, son ovejas. Y la oveja, dijo el profeta, sin el pastor es indefensa.
Pero cuando ella viene a su pastor y se sienta y dice, hermano, quiero hablar con usted, tengo esta necesidad, quiero su consejo. Entonces tú estás metiendo a Dios en tu vida, porque eso es la palabra. El consejo que vas a recibir son palabras de Dios para tu vida. Y acuérdate que hay dos cosas. El libro de Proverbios dice que no seamos como el joven fatuo, que no sabe ser aconsejado. ¿Qué quiere decir eso? Que para recibir un consejo, para oír un consejo, hay que saberlo recibir. Hay gente que cuando oye un consejo, le estamos dando el consejo y su cara, una cara de aburrimiento que pone. ¿Por qué? Porque el consejo que se le está dando es contrario a lo que su idea ya le había dicho. Y se desanima. Pero cuando se te da el consejo, el gran proverbista Salomón dijo, no seamos como el joven fatuo que no sabe ser aconsejado. La verdadera oveja lo escucha, lo recibe, sabe. Él dice, gracias Señor, porque yo veo que eres tú hablándome, yo he estado orando, tú me estás respondiendo. Desde el púlpito sale la palabra, aquella oveja la recibe, él siente que Dios está hablándole, está instruyéndolo. Ahora, son dos cosas. Dice la Biblia, Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, después dijo, el que no las hace. Primeramente vamos a mencionar el que no las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le consideraré a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es tremendo eso. ¿Quién se pone a pegar bloques en la tierra? Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Ahí donde vivo hay mucha construcción, hay muchos albañiles trabajando. Y los veo que primero escarban profundo hasta que tocan con la laja. Y la preparan y empiezan a pegar piedra con piedra. Ponen sus hilos, sus niveles. Después cuelan sus esquinas, ¿cómo le llaman? Sus dados, sus zapatas, bien fuertes. Después ponen una cadena y la cuelan. Y queda listo para empezar a bloquear. El dueño de esa casa que está pagando necesita algo bien hecho. Aquí estamos en zona de huracanes. Si el huracán pega y la casa no está bien hecha, no va a resistir. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, su vida, su morada sobre la arena. Y vinieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y su casa cayó, y fue grande su ruina. Y así hay mucha gente. Amén. Escuchan un consejo, nomás tuercen su boca, ¿sí? ¿Verdad? Parece que le dio parálisis. La boca le llega hasta el oído. Dan ganas de agarrársela y ponérsela en su lugar. ¿Por qué tuerce la boca? Porque el consejo que está recibiendo no concuerda con su idea.
Lo que yo haría sería desechar mis ideas, tirarlas a la basura y quedarme con el consejo. Amén. Pero después que se te dé el consejo, ahora está en tus manos. Obedecerlo o no obedecerlo. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato. Edificó su casa sobre la arena, su casa se cayó. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. La peña es Cristo, la palabra. La peña es la revelación. Aquel hermano, aquella hermana, aquella oveja es prosperado porque tiene revelación. Fue a su pastor, preguntó, le dieron un consejo, él se quedó con ese consejo. ¡Aleluya! Aunque no muy le gustó, aunque no muy era su manera de pensar, pero él tiró sus ideas a la basura. Él se quedó con el consejo de la palabra que su pastor le dio. Jesús dijo que es un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y vinieron lluvias, y soplaron vientos, y vinieron ríos, y su casa no cayó, porque estaba edificada sobre la peña. Su casa resistió los embates. Amén. Entonces, tenemos que tener ese respeto. Amén. Tenemos que saber que una oveja es indefensa sin su pastor. Amén. Ella necesita siempre el consejo. Señor. Entonces, Dios les bendiga. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Porque eran la gente más humilde. Los teólogos no recibieron eso. Amén. Dijo el profeta, si un sacerdote, un teólogo hubiera entrado en aquel establo, se hubiera tapado la nariz. Hubiera dicho, sáquenme inmediatamente de acá. De por sí es un chivo. Pero un verdadero pastor ama las ovejas, está acostumbrado a ese olor, porque él vive allá, él está allá. El pastor se sintió en casa, ellos llegaron a ver porque había nacido el Redentor, el Salvador, la oveja, el Cordero. ¡Aleluya! Dios les bendiga en esta mañana. Si tú eres una oveja, yo creo que sí. Y estás caminando en la senda recta, en el camino angosto y difícil, como dijo el poeta, mantente ahí. Porque hay unas huellas con sangre marcadas allá, que te están marcando el camino. Quédate allá. Y si tú has sido rebelde, has sido bien rebelde, que te dan un consejo y no lo recibes, todavía en esta mañana estás a tiempo de levantar tus manos y decir, oh Padre, perdóname, tú eres Dios, yo soy la oveja, yo estoy para ser guiado. Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a Dios su ayuda, su bendición. Padre amado, te damos gracias, Señor, por estas palabras. Señor, que tú has hablado para tu pueblo, para que ellos, Señor, reciban tu palabra.
reciban, Señor, el pan de vida. Yo sé, Señor, que son verdaderos creyentes, y esto es para que su fe cada día sea reforzada, sea confirmada, de caminar correctamente, cada día mejor, Señor, afianzarse de tu palabra. El diablo estará derrotado, no tendrá nada que hacer, porque es una oveja sólida, una oveja robusta, una oveja siempre basada en la palabra, Señor. Padre, ¿y aquel hermano? Aquella hermana que ha sido débil, que no ha logrado entender, Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo, que guió al profeta, que guió al águila, que guió al cordero, el mismo Espíritu Santo guíe su vida. Lo guía la palabra, lo guía tu verdad, Señor. Que Él se sujete a tu palabra, Padre. Porque obedeciendo un consejo de su pastor, Él obedece tu palabra. Él obedece, Señor, lo que dicen tus mandamientos. Padre, y te damos a ti siempre la alabanza y la gloria. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor, y para ti la gloria y la alabanza. Te damos las gracias, rogándote que tu poder, tu Espíritu Santo, el consejo de tu palabra, repose sobre tus hijos siempre, Señor. Y como dijera Isaías, que estas palabras vayan grabadas, Señor, en sus corazones. Como dijera Ezequiel también, que quitarás tú el corazón de piedra y le pondrás un corazón de carne, que sea sensible, que sienta, Señor, y que pueda avanzar. Te damos gracias, Padre. Bendice siempre a esta preciosa iglesia, a nuestro hermano Fernando, a cada uno, Señor, tú le des tu bendición, tu ayuda en todo tiempo. Pedimos todas estas cosas para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.